Estamos de regreso y bueno, le pido una disculpa a Leopoldo Maldonado porque habíamos quedado mucho más temprano esta conversación, pero bueno, este programa no tiene palabra de honor con los tiempos porque se nos va el santo al cielo en pocas palabras. Y bueno, un poco más tarde de lo que habíamos acordado, Leopoldo Maldonado, pero bueno, viene muy bien platicar contigo en los minutos que nos quedan ahora. A lo mejor no nos da tiempo para los dos temas que te propusimos de conversar, pero empecemos, si te parece, con el tema de la publicidad oficial 2024, porque Artículo 19 ya subió este nuevo informe como los que ha compartido con los seguidores de Artículo 19 en México en los últimos años, en donde estamos parados con la publicidad oficial 2024, que es el último año de gobierno de López Obrador. Y bueno, pues qué tipo de información y de hallazgos están compartiendo desde Artículo 19 en México, dirigidos por Leopoldo Maldonado. Buenos días y bienvenido, Leopoldo. Gracias por tu presencia. Hola, muy buenos días, Carmen. Muchas gracias por el espacio. Para nada que disculpar en términos de la espera. Sabemos que es una agenda muy apretada y al contrario, siempre muy agradecidos de tener esta oportunidad de poder hablar de estos temas. Este informe que hicimos con política colectiva en esta ocasión y Artículo 19 da cuenta de varios elementos interesantes. Sí, hace un corte del 2024, pero también hace un corte sexenal, ¿no? Lo cual también nos interesaba dar cuenta de ello. Lo primero que hay que destacar y que es atípico en relación a la manera como se ha venido realizando el gasto en los últimos 2 décadas es cómo se desplazó estructuralmente la mayor concentración de gasto en los estados que en la federación. Cerramos con un 70% del gasto ejercido por los 32 gobiernos estatales, mientras del orden del 29-30% en el caso de la federación. Esto es atípico. Estamos viendo ahí en pantalla, de hecho es 71 y 28. Hubo un pequeño pico de gasto en el 2024, lo cual indica otra vez que en coyunturas políticas, en este caso el proceso electoral, ahí sí se aumentó, pero en realidad se mantuvo muy bajo el gasto en publicidad oficial, Carmen y auditorio, de parte del gobierno federal. Se concentró mayoritariamente en los estados. Al final del informe vemos cómo cuando se hace un cálculo per cápita, en realidad quienes más concentran el gasto per cápita son los gobiernos del PAN, hasta ese momento los 5 gobiernos del PAN, seguido por el PRI y en tercer lugar Morena, los 22 gobiernos estatales. Ojo, Morena tiene además el gasto federal, aquí solamente nos estamos fijando en el gasto per cápita por estados. Pero evidentemente esto es un cambio que contrasta con el dispendio de publicidad oficial que se hizo durante el gobierno de Peña Nieto. Ahora, vamos al tema de la concentración en los medios de comunicación. Eso no cambió, eso no ha cambiado, que es quizás el mayor de los problemas que tenemos en materia de publicidad oficial. Como el 46% del presupuesto federal de publicidad oficial durante 6 años de gobierno de López Obrador se concentró en 6 medios y el resto, el 54%, se atomizó, se dividió entre más o menos 1,000 medios. Llama mucho la atención que los 4 principales medios, en este orden, cierran el sexenio de López Obrador: Televisa, La Jornada, TV Azteca y Medios Masivos Mexicanos, concentran el 33% total del gasto sexenal. Eso es importante decirlo porque da cuenta de cómo se sigue se sigue asignando de manera discrecional el gasto de publicidad oficial, otra vez bajo criterios que no conocemos, pero que suponemos tiene que ver con el ensalzamiento del gobierno o con la contención de la crítica, que es un problema histórico que lo ha dicho Artículo 19, lo ha dicho Fundar, lo dice Política Colectiva, con quien ahora elaboramos este documento, lo han dicho muchos medios,
Lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nada más y nada menos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México en 2 oportunidades. Entonces, esto es, digamos, esto se mantiene. Hay una reducción significativa del gasto, no hay un, digamos, un dispendio como el que vimos durante el gobierno de López Obrador, pero la distribución sigue siendo inequitativa. En términos de ejercicios o subejercicios, vemos que el gobierno federal se caracterizó durante el sexenio por un marcado subejercicio, pero luego vemos estados de la República que llegan a gastar 10 veces más de lo presupuestado, lo cual nos habla de una completa falta de planeación y también, otra vez, una discrecionalidad en la manera de ejercer este presupuesto que tiene que ver con publicidad oficial y comunicación social. Y bueno, Carmen, todo esto se da en una coyuntura también muy particular en el cambio que hay en los órganos de transparencia. Ya desde hace mucho, desde finales del sexenio de Felipe Calderón, existe esta plataforma que se llama Comsoc, que es donde se sube el gasto de comunicación social y de donde podemos hacer estos ejercicios de análisis. Nos presentamos hace unas semanas, junto con Política Colectiva y otras organizaciones, en un comunicado diciendo no habían subido la información de diciembre. Afortunadamente ya está disponible la de diciembre del 2024. Pero a la hora de hacer este ejercicio en los estados de la República es un verdadero dolor de cabeza. Por ejemplo, en la Ciudad de México solamente se transparentó el 44% de los contratos. Hay estados de la República en donde no pudimos acceder ni al 2% de lo presupuestado. Entonces, lo que ya se había avanzado hace muchos años a nivel federal, los estados sigue habiendo una enorme opacidad. Y esto también tiene que ver con que la propia regulación, con todo y que es deficiente, con todo y que lo único que hizo fue legalizar malas prácticas, me refiero a la Ley General de Comunicación Social, no ha sido armonizada en los estados. Entonces, tampoco hay topes presupuestales, mucho menos criterios de asignación. Bueno, no lo hay ni en la Ley General de Comunicación Social. ¿Por qué los estados motu propio van a legislar para amarrarse las manos? También vemos este dinamismo de concentración de gastos en unos cuantos medios, en gobiernos como el de Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, en donde también 3, 4 medios concentran el 33% del gasto. Entonces, vemos pues todo este panorama, Carmen, hablando de democracia, en el cual no hay un avance significativo, no hubo un avance durante la primera, digamos, alternancia de esto que ya algunos especialistas llaman el régimen de la transición, más o menos del 97 al 2018, pues el gasto discrecional de comunicación social fue parte de los anclajes autoritarios que ni el PAN en 2 ocasiones que gobernó, ni el PRI en su regreso, pues se quiso deshacer de ellos. Al contrario, los potenció en su beneficio. ¿A qué nos referimos con esto? Recordarle al auditorio que no es nada más un tema de cómo se ejerce nuestro dinero público, sino que se ejerza además como una forma de mordaza a los medios de comunicación, lo cual es más grave. Y que sigue construyendo y sigue incentivando una relación perversa entre muchos medios de comunicación y el poder público en México, a nivel federal, estatal y municipal. Y eso evidentemente lo concebimos como parte de esos anclajes autoritarios que evidentemente en esta nueva etapa de la historia política de México, que no sabemos cómo denominarle todavía, menos se van a deshacer de esa posibilidad de negociar las líneas editoriales. Y aquí cerraría en esta intervención, Carmen, con un elemento muy importante que hay que recordar. No es un tema que solamente le atañe a un grupo de organizaciones y medios independientes o a una comisión internacional, en este caso a la Comisión Interamericana. Es un tema de cumplimiento de la ley. La Suprema Corte ya se pronunció en 2 ocasiones. La primera para crear una ley, la cual resultó insuficiente a todas luces, incluso fue llamada esta Ley General de Comunicación Social, aprobada en mayo del 2018, se le denominó Ley Chayote. Ante un segundo amparo de artículo 19, la primera sala dice, efectivamente la ley no cumple
con algo esencial de la primera sentencia del 2017, que es los criterios de asignación equitativos, claros y transparentes para otorgar este gasto de comunicación social y que no se siga condicionando las líneas editoriales. La Corte dice, es un estado de cosas inconstitucional mientras no existan esos criterios claros de asignación. ¿Qué ha pasado en el litigio? El juez de distrito, el juez sexto de distrito en materia administrativa encargado de el cumplimiento de esta sentencia, que incluso derivó en una declaratoria general de inconstitucionalidad de la Corte, que declara precisamente inválida la Ley General de Comunicación Social, sigue sin cumplirse. Ya pasó una legislatura, ya empezó la otra desde hace un año. Siguen pidiendo prórrogas y sigue sin cumplirse. Y esto se da en un contexto, además, Carmen, de visible captura del Poder Judicial. ¿Qué podemos esperar ahora en el cumplimiento de esta sentencia, en el cumplimiento de este fallo que es fundamental para sanear las relaciones que hay entre poder público y medios de comunicación privados? Pues muy importante el tema del que hemos hablado por muchos años, Leopoldo, y este informe que están dando a conocer en estos días, pues tiene estas características que nos has compartido en esta entrevista de esta mañana. Dejemos hasta aquí la conversación, te dejo con un tema pendiente y este también porque requiere mayor análisis, pero dejemos hasta aquí el informe y la gente que esté interesada en conocerlo puede ir a la página de Artículo 19, por supuesto, para poder ver los detalles de esta información. Pero bueno, seguiremos hablando, Leopoldo, de este tema y de otro que te propongo reprogramemos para esta semana, el día que nos digas. Estamos con un tema que tiene que ver con Pegasus. Artículo 19 ha sido una organización muy, muy importante para este equipo de trabajo en Aristegui Noticias, en lo que corresponde al juicio por espionaje por Pegasus. Y bueno, hubo una resolución reciente. Tuve oportunidad el fin de semana de revisar más ampliamente la sentencia donde se ratifica la exoneración de la única persona que fue detenida del caso Pegasus, que era una persona relacionada con la tecnología del proveedor de Pegasus en México. Y bueno, pues muy breve, si te parece, cuéntame qué piensas de esta sentencia, de esta resolución judicial, y retomemos el hilo para ampliar el tema más adelante. Pues mira, Carmen, la verdad es que mucho ruido y pocas nueces, perdón que lo diga así, en términos del tiempo que se tardó este segundo tribunal colegiado de apelación en resolver, y sin mayor argumentación, sin mayor detalle, simplemente desestimó los argumentos de la Fiscalía en su impugnación. Yo creo que vale la pena revisar también el papel del Poder Judicial en este caso, que evidentemente no vamos a caer en la falacia de decir que todo es culpa del Poder Judicial, como se ha venido construyendo en el discurso político en los últimos años, pero sí la parte en la cual no vemos una judicatura, ni la de antes, y creo que tampoco será la de ahora, preparada para el procesamiento de casos tan complejos como este que se puso sobre la mesa. Al contrario, Carmen, agradecerles a ustedes siempre la confianza y la valentía, porque con un sistema, y en particular a ti, porque se trata de tu proceso en el que de forma inédita y sin ningún, digamos, referente anterior, se llegó hasta una instancia judicial con una sentencia, sí, absolutoria a favor del imputado, del acusado, y ahora confirmada esa absolución por parte de un tribunal de apelación. Pero en México, con el país del pacto de impunidad, resultaba pues prácticamente imposible llegar ahí, y de verdad, gracias al tesón, a la valentía de ustedes de estar empujando este proceso, pues es que se llega. Y tampoco todo es pésimo, ¿no? Lo dijimos en su momento con la sentencia de primera instancia. Por lo menos el juez reconoce espionaje en contra tuya y espionaje cometido en razón del trabajo periodístico que realizaron tú y tu equipo en el caso de la Casa Blanca de Peña Nieto. Entonces, eso no es cosa menor para un sistema de justicia tan cerrado y con tantas dificultades para acceder a él. Entonces, yo creo que en este sentido deja mucho que desear la sentencia. Nos hubiera gustado ver un razonamiento más
desglosado, más exhaustivo, en un caso que lo amerita, vaya, porque no es que todos los días, a pesar de que México es el usuario número uno, donde sabemos, el usuario número uno de Pegasus en el mundo, y se ha usado varias veces de forma ilegal y arbitraria contra defensores, periodistas, opositores políticos, tanto en el sexenio de Peña Nieto como lo fue también en el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues no es que estos casos lleguen todos los días a los tribunales. Entonces, sí amerita una visión con una idea de contexto, con una idea de que esto es un delito esencialmente de naturaleza política, cuando viene desde las altas esferas del Estado y cuando hay toda una intención de ocultar lo ocurrido. Entonces, vale la pena desmenuzarlo y nos queda de ver este segundo tribunal colegiado de apelación. Seguiremos hablando del tema, Leopoldo. Un abrazo y buen día. Al contrario, Carmen, un abrazo. Gracias.